Bien, hermanos, buenas tardes. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Pasaron 7 años de que yo no visito su congregación. Me acuerdo que fue el 2018, pero era en invierno. Entonces estaba lloviendo y había poquita gente, me acuerdo ese día. Pero veo una iglesia llena y eso produce un gozo ver cómo la iglesia del Señor se sigue moviendo. Hay una iglesia que sigue anclada en la palabra y eso es sumamente importante, hermanos. Y bueno, para los que no me conocen, me voy a presentar. Sé que algunos curiosos, si ven el mural atrás, hay noticias de una familia Rus que está en Portugal. ¿Sí? Eso somos nosotros. ¿Sí? Nosotros somos la familia Rus. Gracias, hermano Pablo. Y les traigo saludos de mi esposa, Tania, y de nuestros hijos, los cuales ya están muy grandes. Bianca, que es la mayor, ya cumplió el día 20 de octubre 15 años. Gabriela tiene 11 años y Noah tiene 7 años. Y el Señor nos llevó con ese deseo a un país que la verdad que no conocíamos, de toda la realidad que estaba aconteciendo en Portugal y también en Europa. Entonces, el propósito de esta parte inicial es poder contarles un poquito, especialmente a todos los que no me conocen bien, qué es lo que estamos haciendo, un poco de nuestra familia. Entonces, vamos a ver ahí una proyección, creo que ya está puesta, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente fotografía donde están el nombre de nuestros hijos y también de mi esposa. Mi esposa se llama Tania, ella es de Argentina, ¿sí? Y nuestros hijos, Bianca, Gabriela y Noah. Esos son los respectivos nombres de ellos. ¿Pueden avanzar? ¿Avanzó o todavía no? Se quedó pegado. Ok, ¿pueden ir a la siguiente? ¿Siguiente? Muy bien, gracias. Bueno, y contarles un poquito de nosotros. Hay un texto que yo quería colocar ahí, que en cierto modo nos representa en una etapa de nuestra vida. Isaías 55, 8 y 9 dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor y nuestros caminos tampoco son los caminos del Señor. Usted yo creo que ha comprobado eso. Cuando usted planifica una cosa y Dios dice, no, no es lo que yo estoy pensando. No, no es el camino que yo tengo trazado para ti. Nuestro contexto familiar es bien interesante y solamente Dios podía ver qué haya acontecido. El año 2015 yo perdí a mi primera esposa y las 2 niñas que ustedes ven en la foto son mis hijas biológicas. Y yo tenía el plan y el deseo de pastorear una iglesia en Argentina, en Buenos Aires. Estaba todo más o menos ya arreglado hasta que Dios dijo no. Yo tenía un pensamiento y tenía un camino trazado y el Señor dijo no. Y mi gran pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué Dios me cierra esta puerta? Y también, no sé si te ha pasado, hermano, que cuando pasas por una dificultad, hay versículos que te vienen a la mente y tú dices, bueno, ahora, ¿cómo aplico este versículo a mi vida? Por ejemplo, todas las cosas a los que aman a Dios ayudan a bien. Y yo estaba ahí, acababa de perder a mi esposa, quedaba con mis 2 hijas, que una tenía 4 años, la otra tenía 9 meses de edad. Y en ese contexto dije, ahora, ¿cómo esto va a ayudar para bien? Y solamente tenía que esperar en el Señor, porque yo sabía que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y yo tenía que esperar y decir, Dios es fiel y algo va a hacer. Algo va a ser, algo que a lo mejor hoy no estoy entendiendo. Y por el otro lado de la cordillera, Tania ya estaba casi lista para ir a Uganda a trabajar en un orfanato. Ella visitó un mes para trabajar en un orfanato en Uganda. ¿Y qué dijo el Señor? Tus pensamientos no son mis pensamientos. Y Dios dijo, Uganda no. Y Tania dijo, pero ¿por qué si yo tengo la fuerza, soy joven, soy soltera, no hay nada que me aferre en mi país, tengo la libertad para poder servir a esos niños? Y Dios dijo, no, porque yo tengo otros planes para ti. Fue en ese contexto que nos conocimos. El Señor unió nuestras vidas. Oramos, obviamente, porque no era una decisión fácil para mí, que venía saliendo de ser viudo, y para una mujer soltera, formar una familia con alguien que ya tenía
2 hijas. Y saben que el Señor hace maravillas. Y en los dos Dios puso el deseo de servirle a tiempo completo. Sabíamos que posiblemente no iba a ser ni Argentina ni Chile. Y comenzamos a orar por un país y que Dios pusiera claramente en nuestro corazón dónde podíamos ser útiles en su obra. Tenemos la bendición de estar en un país, hermanos, Chile, bendecido por el Evangelio. A pesar de todo lo que pasa acá, ¿verdad? Pero tenemos un país bendecido por el Evangelio. Tú en cada ciudad donde vas puedes encontrar una iglesia. No digamos una iglesia como uno quisiera o como la nuestra, pero hay palabra de Dios, hay conocimiento del Evangelio. Y comenzamos a orar y llegó a nuestro corazón por medio de un amigo la información de Portugal. ¿Qué conocía yo de Portugal? Cristiano Ronaldo. Ahí estaba mi información de la cultura general de Portugal. Y bueno, que aquí se canta una canción, ¿se acuerdan? Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de, no sé por qué la música es de Portugal. ¿Qué tendrá Portugal? Pero sí, yo sabía que Portugal tenía influencia en todo el mundo. En Chile tiene influencia Portugal. El Estrecho de Magallanes. ¿Quién pasó por ahí? Fernão de Magalhães, que es Fernando de Magallanes, es un portugués. Y en cada continente hay un vestigio de Portugal. Por lo tanto, los primeros que abrieron las rutas comerciales en el mundo, ¿quiénes fueron? Los portugueses. Entonces es un país pequeño, ahí en la península ibérica, al costado, pegadito a España. Y ese país, que actualmente tiene 12 millones de personas, tiene una triste realidad en cuanto al Evangelio. Yo sé que ustedes son una iglesia misionera y han escuchado de la ventana 1040, ¿verdad? Saben que el extremo superior derecho de la ventana 1040 alcanza a tocar Portugal. Alcanza a tocar Portugal. Así que quiero presentarte la siguiente diapositiva para hablarte un poquito de Portugal, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con Portugal? Quiero mostrarte algunas estadísticas de Portugal. Miren las estadísticas de la religión en Portugal. De 12 millones de personas, el 80% son católicos. Pero no a los chilenos. Ustedes saben que católico chileno, ¿cómo es? Ah, que me bautizaron, pero nunca voy a misa. Allá, el católico va a misa. ¿Usted ha escuchado de Fátima? ¿Sí? Bueno, en la ciudad de Fátima, donde 3 pastorcitos supuestamente tuvieron una visión de una virgen, hay un santuario tremendo en Fátima, construido, donde todos los años peregrinos de todo el mundo llegan a ese lugar, a la adoración de la Virgen María. Por tanto, la raíz y la cultura católica en Portugal es sumamente fuerte. Después, curiosamente, no son protestantes los que siguen, son los que no tienen religión, o sea, ateos y agnósticos, un 14%. Después vienen protestantes, en donde en esa palabra protestante entra todo, desde testigos de Jehová, desde adventistas, todo en eso de protestantes. Y religiones no cristianas, como la musulmana, está en el 1,14%. Y esta estadística cambió porque hace un tiempo atrás era un 0,5% de protestantes. Entonces, cuando yo veo estadísticas y veo que por lo menos en Chile hay un 30%, yo digo que somos un país bendecido. Amén. Y veo Portugal, un país pequeño, un país que tiene una gran necesidad. Oramos y Dios nos llevó allá hace 7 años. En una lengua que nosotros no conocíamos. Y yo pensaba que el portugués brasileño era igual al portugués de Portugal y no tiene nada que ver. Y tuve que llegar ahí, tomar clases, y con mi esposa tomar clases e insertarnos en la cultura portuguesa. Que como misioneros es muy interesante que nosotros cuando nos subimos al aeropuerto dijimos, bueno, aquí tiene que quedarse un poquito de Chile para poder abrirnos el corazón y abrazar la cultura portuguesa. E intentar entender cómo piensa este país. Otra característica, y está en la siguiente diapositiva, es una triste realidad en cuanto a la iglesia evangélica. En el transcurso de 16 años se cerraron 636 iglesias cristianas.
En 16 años se cerraron 636 iglesias. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Claro, una obra misionera iba, fundaba una iglesia, y cuando se iban no había quien continuara. Y la iglesia creció, pero no creció en número. Los jóvenes se fueron, quedaron solamente los adultos, y se vieron en la necesidad de cerrar las puertas de muchas iglesias. Gracias a Dios que poco a poco ha ido cambiando, pero hay un desafío mayor, que es el que viene ahora. Y me imagino que eso está pasando en todo el mundo, que el 70% de los jóvenes portugueses que se declaran a sí mismos cristianos se aleja de Dios durante el periodo universitario. Cumplen los 18, entran a la universidad y se apartan de su fe. O, como a veces lo interpreto yo, quizás nunca fue una fe real y fue una fe de los papás. Voy a la iglesia porque mi papá me lleva. Todavía estoy bajo el alero de mi familia, entonces yo tengo que ir. Pero posiblemente nunca fue una fe genuina. Por lo tanto, en esta realidad y en este contexto es donde Dios nos colocó a servir. Y Dios ha sido bueno para abrir puertas, bueno para poder nosotros aprender el idioma, que es lo principal y la barrera más grande que nosotros tenemos culturalmente, y luego empezar a comprender y amar y abrazar la cultura de Portugal. Son un poquito parecidos a nosotros. Juntémonos a las 7, el portugués llega a las 7:45. Y si uno llega a las 7:30, te dicen, ¿por qué llegaste tan temprano si dijimos a las 7? Por ese lado somos un poquito parecidos. Por otro lado, también somos parecidos en que nos gusta el fútbol. El portugués le encanta el fútbol. Creo que, no sé si el número 2 o 3, pero el Benfica, que es un club de Portugal, tiene la mayor cantidad de adeptos en el mundo. De socios que pagan la cuota. No el socio que no, yo soy de pero nunca paga la cuota de socio. Ellos son adeptos, les encanta el fútbol. Les encanta tomar café después de almuerzo. Siempre hay un café de esos cortitos, sin azúcar, pumba. Les encanta la historia. Las fronteras más antiguas del mundo son las portuguesas. Y es un país que abraza para quien viene de afuera. Pero ¿qué ha pasado? Cuando viene un extranjero que viene a traer para ellos una religión, hay un poquito de rechazo. ¿Por qué? Porque Portugal siempre fue un país en donde venía el extranjero y tomaba provecho de Portugal y luego se iba. Entonces, el que viene de afuera, ¿qué me vienes a sacar ahora? ¿Qué me vienes a quitar? Por lo tanto, nosotros quedarnos en el país, abrazar la cultura. Y si te dicen, ¿quieres café? Quiero café. Y hablar y preguntar, oye, ¿lo dije bien? ¿Se dice así? Todos esos detalles para nosotros importan. Porque ellos dicen, miren, ellos, a pesar de ser extranjeros, quieren ser un poquito como nosotros. Quieren insertarse en la cultura nuestra. Y para nosotros como misioneros fue eso. Y el apóstol Pablo lo dijo, a los judíos, a los griegos, a los romanos. Ahí estamos, por amor al Evangelio. Por amor al Evangelio. La siguiente diapositiva muestra cuál es el ministerio que nosotros realizamos y es por medio del Ministerio de Palabra de Vida. Yo sé que muchos de ustedes conocen este ministerio porque está en Chile y está en 75 países del mundo. Y su objetivo es poder alcanzar a los jóvenes con el Evangelio de Jesucristo, por medio de muchas cosas. Y aquí les puedo mostrar cuáles son estos pilares que nosotros, con los que nosotros trabajamos. Puedes pasar a la siguiente imagen, hermano. La misión es poder conectar, testificar, discipular y enviar por medio del país donde nosotros estamos. Conectar con la comunidad, testificar el Evangelio, discipular a jóvenes y enviar para que otros puedan seguir proyectando la misión del mundo afuera. ¿Cómo conectamos? ¿Cómo conecta una organización cristiana en un mundo que no es cristiano por medio de cualquier gancho que el mundo pueda llamarle la atención? Por ejemplo, Palabra de Vida tiene campamentos en verano. La particularidad de nuestro campamento es que estamos a 10 minutos de una reserva mundial del surf. ¿Alguien ha hecho surf acá? Muy bien, una persona. Muy bien. Yo tampoco una vez no me he hecho, pero voy. Porque hacemos un campamento que se llama el Surf Camp, o el campamento de surf, en donde los jóvenes están locos por el surf.
y van y hacen surf. Pero todas las semanas se encuentran con el Evangelio. Y cada reunión hablamos de Cristo. Tienen un consejero en el cuarto que con mi esposa los reclutamos, llamamos a iglesias locales, conseguimos chicos de iglesia local, van, son consejeros, se predica el Evangelio. Y es hermoso escuchar después un joven que dijo, yo vine por el surf y me voy con Cristo. Yo vine a hacer un deporte que me encanta y me encontré con Cristo. Y yo quizás nunca hubiera podido haber entrado a una iglesia. Y ahora quiero asistir a una comunidad. Quiero ir a una iglesia. Por tanto, nosotros predicamos el Evangelio de una forma estratégica para poder llegar a la cultura. Vamos a las universidades, vamos a los colegios, salimos afuera para poder hablar del Evangelio. Aquí, por ejemplo, se acostumbra en nuestra cultura a poder quizás entregar folletos en la calle, ¿cierto? Por lo menos se hace acá todavía, ¿no? Bien, se hace. Allá no se hace. Porque el portugués te recibe el papel, pero no hace nada. No se pregunta. Nosotros tenemos que ganar el corazón del portugués de otra forma, a largo plazo. Y es lo que nosotros no estábamos acostumbrados. Nuestro evangelismo acá es más microondas. Un botoncito. Allá es un poquito como el horno, lento, lento, ganarse el corazón, porque te estudian, porque ven cómo eres, porque ven si realmente tus intenciones son genuinas y son reales. ¿Y cómo lo haces? Solamente mostrando a Cristo en tus acciones. Que es lo que también nosotros tenemos que hacer. En el tiempo de la pandemia, mi esposa frecuenta un gimnasio y yo, gracias a Dios, estoy yendo también. ¿Por qué? Aparte de cuidar mi salud, encuentro a portugueses que no voy a encontrar en la iglesia. Y es una conversación, una conversación. Soy de Chile, ¿en serio? ¿Qué haces acá? Ahí se abre una conversación. Y que yo diga a los meses de conocer a alguien, oye, ¿te gustaría algún día comer comida chilena? Porque para que el portugués te invite a su casa, tiene que pasar por lo menos un año de amistad. No de hola, hola, no, de amistad. Un año por lo menos para que te diga, ven a mi casa. Y cuando pasaba 2 meses y yo lo invitaba, ven a mi casa, decían, ¿en serio? Sí, ven. Y eso ya rompió una barrera. En el tiempo del COVID, una familia de amigos no creyentes se enfermó. ¿Quién fue a dejarle la bolsita con la mercadería? Nosotros. ¿Por qué? Porque teníamos que mostrar a Cristo las acciones. Y ellos nos miraban y decían, ¿por qué hicieron esto? Aquí entre nosotros hasta un no creyente, gracias vecino, gracias, porque se entiende, es común. Allá nos recibían las bolsas y decían, ¿pero por qué hacen esto? No podían explicárselo. Y de esa forma, hermanos, con pequeños actos podíamos ganar e ir ganando el corazón de Portugal para Cristo. Puedes continuar con la diapositiva, hermano. Ahí tenemos algunas fotos que ustedes pueden ver de diferentes actividades y cómo hemos ido conectando con los locales que son portugueses y con muchos extranjeros también que están llegando a Portugal, especialmente brasileños, a buscar una nueva oportunidad de vida. Nosotros servimos por medio de nuestra organización Palabra de Vida y al mismo tiempo Dios nos llamó a servir en una iglesia local. Y con la ayuda de Dios, y esto es maravilloso, es una iglesia que mayormente son portugueses y Dios nos abrió la puerta para poder servir a una iglesia portuguesa. Y me han invitado para formar parte del cuerpo pastoral de la iglesia a un chileno. Habiendo portugueses. Y yo doy gracias porque Dios está abriendo caminos de años de esfuerzo. De años de esfuerzo. Y veo el fruto del Señor. Y yo quiero decirlo desde acá. No es mi trabajo, hermanos. Es el trabajo que ustedes están haciendo por nosotros. Porque ustedes están llegando a Portugal. De una u otra manera. El hecho de que vean el informe, el hecho de nosotros recibir una ofrenda mensual de su ayuda y orando por nosotros, nos sentimos sostenidos por ustedes. ¿Se acuerdan de esa escena cuando Pablo es descendido por una cesta y había gente que estaba con la cuerdita? Bueno, en este caso ustedes están sosteniendo la cuerda y yo estoy allá. Por lo tanto, nunca diga el hermano que está allá. No, ustedes también están en cierta manera tocando el corazón europeo. Un corazón muy cerrado, hermanos. Porque a veces cuando uno habla de misiones, ¿cuál es el primer continente que se te viene a la mente cuando te dicen misiones? ¿Ah?
África. ¿Se dan cuenta que es el primer continente? Porque claro, es un país, un continente muy necesitado. Y a Europa se le llama el cementerio de los misioneros. Europa es llamado el cementerio de los misioneros. Porque a veces el misionero está esperando ese fruto tangible, rápido. Y no es así. En Europa por lo menos no es así. En los países necesitados, tú vas con algo de ayuda y la gente está receptiva. Por gratitud, por lo menos está receptiva para escuchar el Evangelio. En Europa no tienen una necesidad económica. Un buen salario, desde el obrero hasta un gerente, todos pueden ir de vacaciones al extranjero. No es raro tener 2 autos para cada familia. Por lo tanto, tú no vas allá queriendo suplir una necesidad física porque no la tienen. ¿Y qué hace el corazón cuando tiene todo tangible en sus manos? Estoy bien. No necesito a un Dios. Con lo que yo hago, suplo mis necesidades. Y esa necesidad material parece que se interpola con la necesidad espiritual. Y ellos se cierran. Por lo tanto, es un campo duro. Es un campo duro que necesita más trabajo. Se puede trabajar con más tiempo, con otra herramienta, pero se puede trabajar. Porque donde hay un alma se puede hacer misiones. Donde hay un alma está la misión de Dios. Vamos a continuar. Otras fotos ahí. Puedes continuar porque son solamente fotografías del ministerio que hacemos junto con Tania en los campamentos, con los jóvenes en nuestra iglesia local. Y acá hay un testimonio de un joven que se llama Jonatas. Jonatas es un joven de 16 años que fue voluntario en el verano. ¿Y por qué quería destacar el testimonio de Jonatas? Porque un joven de 16 años en Portugal, creyente, que permanezca fiel al Señor, es muy difícil de encontrar. Está a puertas de entrar a la universidad, donde el 70% se aleja de Cristo. Pero llamamos a Jonatas, nos preocupamos de él, lo discipulamos. Y esto fue lo que me escribió. Si puedes colocar ahora, hermano. Bueno, ahí está Jonatas, ¿sí? El que está en un círculo. Dice así: hola de nuevo, estoy enviando este mensaje porque desde el campamento muchas cosas han cambiado en mi vida. Y haber sido consejero en campamento ha impactado la manera en que he estado actuando recientemente y me ha ayudado a servir más dentro de mi iglesia. Fue un tiempo extraordinario que realmente dio frutos y le doy gracias a Dios por haberme puesto como consejero, aunque yo no lo pedí. También ha repercutido en que dé lo mejor de mí en lo que hago. Ahora soy miembro del grupo de alabanza de mi iglesia y han sido muchas bendiciones que este campamento ha traído a mi vida. Quiero agradecer a Dios, pero también quiero agradecerles por ponerme a cargo en este puesto del staff y solo quería dejar mi testimonio. Jonatas. Y antes de pasar a la... Bueno, puedes colocar la última, hermano. Sí, ahí solamente una despedida de nuestra foto y de ese cartoncito que está aquí, que lo tengo yo acá. Hermano, si tú quieres orar por nosotros, yo sé que está allá el informe, pero tengo estos cartones que yo voy a regalarles para que se los lleven a casa y lo pueda colocar en algún lugar de su casa y cada vez que vea esta foto, ore por nosotros y por nuestra familia. Amén. Y antes de pasar a la palabra de Dios, también quería contarte de un joven que se llama George. George es un joven de padres georgianos. Hace poco no sabía que había un país que se llama Georgia, que queda cerca ahí de Rusia. Tienen su propia lengua, que es el georgiano, y es un país ortodoxo, al igual que Rusia. Muy cerrado, un país, una religión muy cerrada. Y este joven llegó a la iglesia porque quería conocer de Jesús. Y la segunda vez que lo vi, cuando le pregunté su contexto, o que era un poquito portugués y un poquito georgiano, pero él tenía esa necesidad. Él estaba con preguntas. Entonces yo dije, me voy a saltar el protocolo portugués, que es esperar mucho tiempo. Como él tenía necesidad, yo dije, le voy a predicar el Evangelio. Y ese domingo le prediqué el Evangelio y conoció a Cristo como Salvador. Y lo comencé a discipular, presencialmente, por Zoom, hasta que un día me confesó: Felipe, mi familia no sabe que soy cristiano. Yo vengo en secreto a la iglesia.
Yo digo en mi casa que me voy a juntar con un amigo, y es verdad, porque vengo a la iglesia y me junto con amigos. Pero ella no, mi familia no sabe que yo vengo a la iglesia. Y le dije, bueno, es el costo del discipulado, es el costo de seguir a Cristo. Ora a Dios y pone un día para que tú le digas a tu familia que soy cristiano. Yo le regalé una Biblia y el día que tenía que decirle a su familia fue el día que le llevé la Biblia, porque él iba a llegar a la casa con una Biblia en la mano. Pudo contarle a la mamá no le pareció, se negó, pero le dijo, bueno, pero es tu decisión. A veces estamos haciendo un discipulado online, yo lo estoy viendo, de repente se escucha la puerta y él mira para el lado y es la mamá. Y comienzan a hablar en georgiano, yo no entiendo nada de lo que están diciendo. Y me dice, así, como que está todo bien, está todo bien. Pero doy gracias al Señor porque sé que si este chico ama al Señor y entiende cuál es la misión de Dios, puede llegar a su familia y ser el misionero en su casa. Y no hay que menospreciar nunca un número. Yo sé que la Biblia habla de números. En Hechos, Pedro predicó, se convirtieron 3.000. Es un gran número. Pero hay veces que se convierte uno. Y tú dices uno no es nada. No. Humanamente quizás no es nada. Pero tú no sabes cómo puede repercutir una semilla y cuánto puede dar. Y quiero que vayamos a la Escritura ahora. Tomando esta introducción. Y quiero que me acompañes a un texto de la palabra de Dios que más de alguno, yo creo que ya, por lo menos de este capítulo, memorizó un versículo. Si es Iglesia Bíblica Bautista, entonces lo bíblico tiene que estar ahí. Yo soy de la Iglesia Bíblica Bautista de La Serena. Así que yo sé que estudiamos la Biblia, ¿verdad? Si yo le digo 2 Corintios 5:17, usted me dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Vamos a hablar de 2 Corintios capítulo 5. Pero antes, vamos a orar. Amén. Y vamos a permitir que todas las voces que están ahí en tu mente se vayan y que solamente escuchemos una voz, que es la voz de Dios. Dios me usa a mí, pero vamos a escuchar a Dios. Por lo tanto, cierra tus ojos, hermano, y oremos. Padre Celestial, Padre amado, gracias por tu gran amor. Gracias por tu evangelio. Gracias porque este evangelio sigue salvando vidas. Y porque nos has puesto, Dios, en este mundo con un propósito. Señor, mueve nuestro corazón, mueve nuestros pies, nuestras manos, abre nuestra boca para cumplir nuestra misión. Porque hay un mundo que aún necesita conocerte. Dios, gracias por tu palabra, Señor. Que no haya ninguna distracción en este momento. Que nuestra mente esté en paz para escucharte. En el nombre de Jesús, amén. El libro de 2 Corintios, hermanos, fue una iglesia muy especial para Pablo porque le escribió 2 cartas a los corintios. En la primera fue más un tirón de orejas, la iglesia un poquito desordenada y se jactaban de muchas cosas y había pecado y nadie lo confrontaba. Y en la segunda carta, Pablo tiene que hacer algo, defender su ministerio, defender su apostolado. Lo estaban cuestionando. ¿Y quiénes lo cuestionaban? Los falsos maestros que se estaban inmiscuyendo en la doctrina de la iglesia. Y Pablo escribe 2 Corintios. Y él dice que él sufrió prisiones, naufragios, fue azotado, fue apedreado. Y él comienza a hablar de su currículum como apóstol, para que la iglesia entienda de que él lo hace por Cristo y por el Evangelio. Y en el capítulo 5 de 2 Corintios vamos a encontrar que él habla de estar ausentes en el cuerpo y presentes con el Señor. Habla del cuerpo como este tabernáculo que un día se va a deshacer, que un día va a morir, pero
Dios nos está esperando con otro tabernáculo en el cielo. Habla de la esperanza de la vida eterna. Y aquí comienzo a hablar de el celo apostólico de Pablo. Un apóstol era un enviado. Y él, en esta defensa de su apostolado, habla y va a involucrar a todos los creyentes. Por lo tanto, en este texto vamos a ser interpelados, hermanos. Tú y yo vamos a ser interpelados por el apóstol Pablo con algunas realidades que a lo mejor la habías escuchado o que a lo mejor la habías asumido, pero nunca con la responsabilidad que a lo mejor deberíamos tomarlo. Por lo tanto, hermano, acompáñame en la lectura. Vamos a leer los versículos 11 al 21. Dice así: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos más. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba con Cristo, en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Amén. Bendita la palabra de Dios. Nosotros somos embajadores, hermanos, hermanas. Somos embajadores de la reconciliación. ¿Y qué es un embajador? Un embajador es un oficial de alto rango que representa a su soberano en una tierra que no es suya. Básicamente es eso. Un embajador es un oficial de alto rango que representa a su soberano en un país extranjero. Habla en nombre del soberano, propone en nombre del soberano. Por lo tanto, la Biblia está diciendo, y la palabra de Dios está diciendo por medio del apóstol Pablo, de que nosotros somos ¿qué? Embajadores de la reconciliación. Somos embajadores de Cristo, hermanos. Si tú lo lees al pasar, tú dices, qué lindo que Dios me puso como embajador. Pero cuando te pones a pensar bien, no sabes la tremenda responsabilidad que significa eso. Y aquí nadie postuló para ser embajador. Es algo que Dios nos encomendó, a ti y a mí. Cuando pasamos de muerte a vida, cuando fuimos insertados en el cuerpo de Cristo, cuando llegamos a la salvación, Dios nos hizo embajadores, representantes de Él, para hablar en nombre de Él, en un país que no es el nuestro, en una tierra que no es nuestra, porque nuestra patria y nuestro país está en el cielo.
Un embajador no dura para siempre. Es por turnos, es por tratos, por mandamientos que tienen un tiempo limitado. Tú y yo tenemos un tiempo limitado acá. Y un día nos vamos a la eternidad. Y 2 Corintios, ¿sabes qué es lo que dice también? De que un día tú y yo compareceremos ante el tribunal ¿de quién? Del soberano. Para que todos nosotros hagamos ¿qué? Rendir cuentas por lo que hicimos. Y según el contexto de este pasaje, ¿qué va a decir? Tú fuiste mi embajador en la tierra. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue como embajador? ¿Representaste mi nombre en la tierra? ¿Cumpliste tu misión como embajador? Por lo tanto, hermanos, como embajadores hay ciertas realidades que nosotros tenemos que asumir. Y eso quiero hablarte hoy. ¿Cuáles son las realidades de nosotros como embajadores de Cristo? Y la primera realidad está ahí en el versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Sabes qué, hermano, hermana? El combustible del embajador, lo que mueve al embajador, ¿sabes qué es? El temor de Dios. Hay una versión, la Nueva Traducción Viviente, que lo traduce así. Pues sabemos que, dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Porque conozco y porque sé lo que es el temor de Dios. Por el temor de Dios, yo persuado a los hombres. Eso dijo Pablo. Por el temor de Dios. Y qué interesante, porque tú también has escuchado que nosotros tenemos que cumplir nuestra misión por amor a los perdidos. ¿Lo has escuchado? Y es cierto eso, ¿no? Es cierto también. Cuando el Señor vio a Jerusalén, ¿qué tuvo? Compasión. Compasión de su pueblo. Y dijo, están perdidos, esparcidos como ovejas que no tienen pastor. Y Él lloró con compasión y por amor Él fue. En Romanos 5:8 dice que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió. ¿Y qué hizo con esto? Demostró su amor para con el pecador. Pero ahora, eso es la visión de cómo Cristo vio al pecador. Ahora nosotros vamos a ver a los pecadores con amor. Pero a la misión de embajadores, esta labor, esta tarea que nosotros tenemos, tiene que ser impulsada por el temor de Dios, tal como Pablo lo hizo. Porque conozco la temible responsabilidad que significa ser un hijo de Dios. Yo persuado a los hombres. ¿Y qué es el temor de Dios, hermanos? ¿Qué es el temor de Dios? Me gusta compararlo y yo pienso que el temor es esa relación que a veces un hijo tiene con su padre terrenal. No vamos a decir todos los hijos ni todos los padres, ¿ok? Pero vamos a decir una familia cristiana que se rige delante de la palabra de Dios, un hijo respeta a su papá, ¿o no? Pero ese mismo hijo puede también un día jugar con su papá, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, abrazarlo, jugar. Pero si el hijo se mete la pata en algo, ¿qué pasa? ¿Qué va a hacer el papá? Lo corrige. ¿Y el hijo qué? ¿Quiere jugar con el papá? No. Sabe quién es el papá. Y le tienen un temor reverente, diciendo, yo puedo acercarme y estar abrazando a mi papá, pero yo sé quién es mi papá. Yo no puedo jugar con mi papá, no puedo hacerlo tonto a mi papá. Yo sé quién es, lo temo, lo amo y lo respeto. Al igual con el Señor, yo puedo acercarme al Señor. Hebreos, ¿qué dice? Acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente, sin temor, porque Jesús abrió el camino para llegar al Padre, entonces podemos ir confiadamente, pero sabiendo que Dios sigue siendo fuego consumidor, Dios sigue siendo un juez justo. Yo no me olvido de eso. Entonces yo sé que mi Padre terrenal es amor, Él me ama, pero también sé que es un Padre que corrige.
Por lo tanto, no voy a jugar con mi papá, voy a tomarlo en serio. Cuando tú tomas en serio a Dios, mi hermano, vas a tomar en serio la misión de Dios. Cuando tú tomas en serio a Dios, vas a tomar en serio la misión de Dios. Y yo quiero pensar así, en la medida que tú temes a Dios, vas a poder cumplir y vas a moverte para la misión. Cuando tú no temes a Dios, puedes estar tranquilo. Y quiero hablarte fuerte, porque es lo que Dios también habló conmigo. Cuando Dios me habla a mí, y los que predicamos sabemos que cuando Dios habla, nosotros quedamos bien machacados primero. Pero estoy seguro que Dios quiere que transmita eso para nosotros como iglesia. Hermano, si tú no entiendes el temor de Dios, lo que vas a querer hacer aquí es venir el domingo a sentarte en la iglesia. Pero cuando tú entiendes el temor de Dios, que tu Padre que te ama también te dio una misión y te va a pedir cuentas, tú vas a decir, yo conozco a mi Señor. Y mi misión está no solamente aquí, está fuera de aquí. Mi misión está especialmente afuera. Y amén, porque esta iglesia está llena. Pero yo creo que la oración de todos nosotros es que aquí falte lugar, que falten sillas y que vengan más personas a este lugar. Pero ¿quiénes son los pecadores? Los pescadores, los que van a ir a pescar, somos nosotros. Nosotros somos los que vamos a cumplir la misión. ¿Y cómo lo voy a entender? ¿Qué me va a motivar? ¿Cuál va a ser el combustible de esta misión para mí? El temor de Dios. Cuando tú temes a Dios, hermano, te vas a dar cuenta de la importancia de la misión. Y vas a comenzar a mirar al perdido con compasión. La motivación no tiene que ser el amor a los perdidos, tiene que ser el temor de Dios. Y cuando tú temes a Dios, vas a comenzar a mirar como Cristo y vas a decir, ahora puedo ver la necesidad de la gente. Y voy a buscar al perdido. Y ahora viene la segunda realidad del embajador, que es muy importante entenderla. Y la vemos también ahí en el versículo 11, que dice, conociendo pues el temor de Dios, persuadimos, ¿a quién? A los hombres. Persuadimos a los hombres. El trabajo del embajador, ¿cuál es? Persuadir a los hombres. No es convertir a los hombres, porque ni tú ni yo convertimos a nadie. El Señor te convirtió a ti y el mismo Señor que te convirtió va a convertir a los otros. Pero alguien vino adelante de ti y te persuadió del Evangelio. Te persuadió de que tú eras un pecador. Te persuadió de que estabas en alta mar ahogándote y que necesitabas un Salvador. Y que eso el Espíritu Santo te convenció de tu pecado. Él lo hizo, no yo, no tú. El Espíritu Santo lo hace. Por tanto, esta tarea es importantísima y entenderla también. Yo voy a persuadir a los hombres como embajador. Esa es mi tarea. Y saben que la palabrita persuadir es muy interesante porque Pablo escribió tal como todo el Nuevo Testamento básicamente, y algunas palabras solamente fueron escritas en otro dialecto, pero fue escrito en griego. Y los griegos usaban algunos verbos muy particulares que implicaban cosas que solamente esa cultura la entendía. Entonces, cuando nosotros leemos persuadir a los hombres, ok, tengo que ir y persuadirlos. Pero ¿saben qué? El verbo en sí es un verbo bien particular, es un presente conativo, según el griego. Es un presente conativo, significa una acción en desarrollo y en progreso, pero que indica intento, esfuerzo, hasta conseguirlo. Por lo tanto, es una acción en progreso con un énfasis en el esfuerzo, hermanos. Con un énfasis en esforzarte para cumplir esta misión. ¿Y cómo comparaba yo esto? Yo trataba de pensar cómo ilustrarlo para nosotros como chilenos. A la mayoría del chileno le gusta el fútbol, ¿sí o no? ¿No? ¿Estoy en Chile, hermano Freddy? A la mayoría no voy a preguntar cuál es su equipo, porque va a haber enemistades y discordias
Y yo no quiero que nos desconcentremos acá. Pero todos sabemos que Colo-Colo es el mejor equipo de Chile. Y lo puedo decir yo que tengo el micrófono acá. Después discutimos afuera. Pero hay una posición en el fútbol que es una de las más vistas. Todos esperamos que esa posición actúe en el momento debido y es el delantero. Porque los partidos se ganan con goles. ¿Sí o no? Ahora, pregunta. ¿El delantero busca la oportunidad para meter un gol o espera que llegue la oportunidad para meter un gol? La busca. La busca la oportunidad. No está solamente ahí en el área delantera esperando que le llegue la pelota a los pies. Él va a correr y se va a esforzar porque sabe que tiene que matar un gol. Tiene que marcar ese gol. Si es necesario, va a bajar a su área a buscar la pelota. Porque hay una intención y un esfuerzo en querer cumplir su papel en el campo. Y mi hermano, tú estás en este campo misionero. Y tú no tienes que esperar la oportunidad para predicar el Evangelio. Tú tienes que buscar la oportunidad para predicar el Evangelio. Así que a lo mejor hoy día podríamos cambiar nuestra oración. Si tú quieres predicar el Evangelio, Señor, dame oportunidades. No, dile, Señor, hoy voy a buscar una oportunidad. No voy a esperar que alguien me venga a tocar la puerta. Yo voy a buscar una oportunidad para predicar el Evangelio. Y nosotros, hermanos, tenemos oportunidades, ¿o no? Todos los días hay oportunidad para predicar el Evangelio. Pero esta vez es el temor. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo hago? Y si es ateo, y si es agnóstico, no tengo argumentos, no tengo respuesta. Hermano, cuando empezamos con las excusas, no vamos a hacer nada, ¿sabes? Nos vamos a quedar quietos. Y cuando empezamos a caminar y a obedecer, nosotros sabemos, y quizás tú, como un testimonio personal tuyo, tú te vas a dar cuenta que Dios coloca palabras en tu boca, que tú a lo mejor no estabas capacitado, pero tú solamente dijiste algo: voy a ir, te voy a obedecer. ¿Cómo es posible que unos pescadores hablaran tan doctamente y tan educadamente? Y cuando los fariseos dijeron y miraron para Pedro, dijeron: ¿estos son los de Galilea? ¿Son los pescadores de Galilea que están hablando de esta forma? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Nunca te pasó que hablaste el Evangelio y tú después dijiste: ¿cómo me salió eso que dije? Y yo no lo planeé. Yo me estudié el librito sin palabras, no. Ese es mi límite. No tengo nada más, ni un método, ni un curso hice, pero Dios puso palabras en el momento justo, hermanos. ¿Por qué? Porque fuiste obediente. Porque dijiste: voy a persuadir, me voy a esforzar. Me voy a esforzar. Así que, hermano, excusa, vamos a tener siempre una excusa. Pero el Señor tenía muchas excusas para quedarse en el trono, ¿saben? Era el Dios del universo. Era el Rey del universo. Y Él aún así, tomando todas esas excusas, dijo: voy a hacerme hombre y voy a hacerme siervo por amor a ustedes. Así que qué ejemplo maravilloso tenemos en el Señor Jesús. Que Él, entre comillas, no estoy haciendo una doctrina nueva, pero entre comillas fue el embajador del Padre. Él vino a representar al Padre. El Padre y yo uno somos. Y estoy mostrándote la realidad del Padre. Y hoy día nosotros hacemos lo mismo en nuestra realidad, en nuestro contexto. Ese es el papel del embajador: persuadir a los hombres, esforzándose para buscar la oportunidad. Esforzándose para, no esperando que llegue la oportunidad, esforzándose para buscar la oportunidad. Ahora hay algo interesante en el versículo 14 que dice así, y vamos a ver el poder controlador del embajador. Nosotros como embajadores, ya vimos que el combustible es el temor de Dios. Ya también vimos que la tarea o el trabajo es persuadir a los hombres. Pero ahora vamos a ver quién controla al embajador. Y el versículo 14, ¿qué dice, hermanos? ¿Alguien lo puede leer?
Amén. ¿Qué nos controla a nosotros, hermanos? La palabra constreñir es poner en control. El amor de Cristo nos controla. Es el amor de Cristo que nos controla. El amor de Cristo nos gobierna. Hay otra versión que dice, sea de una forma o de otra, el amor de Cristo nos controla. Y ese amor de Cristo fue el que se derramó en la cruz. Ese amor de Cristo fue el que se manifestó en la cruz del Evangelio. Ya había mencionado Romanos 5:8, que Dios muestra su amor para con los hombres. ¿En qué? Siendo aún pecadores. ¿Saben qué? El Señor no esperó una mejora, un update de nuestro nivel espiritual. Cuando estén bien, ahí yo voy. Cuando tengan la intención de buscarme, yo voy a ir. No. Siendo todavía pecadores, muertos en delitos y pecados, rebeldes contra Dios, Él vino y murió. Y ese amor nos controla. Ese amor nos impulsa. Ese amor nos domina. Esa palabra constreñir, una vez un pastor me lo ilustró como la pasta de dientes cuando uno la va apretando. Tú vas constriñendo la pasta de dientes para que salga. Y ese es ese efecto, porque quieres un resultado. Y cuando eres apretado por el amor de Cristo, ¿qué haces? Tú vas afuera, tú sales. Tú te manifiestas como embajador. ¿Y qué es lo que viene diciendo ahora los versículos siguientes, que ya veníamos leyendo? Si el amor de Cristo nos constriñe, nosotros creemos una cosa, que Cristo murió por todos, ¿cierto? Cristo murió por todos y también creemos que todos nosotros hemos muerto ¿a qué? A nuestra antigua vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura eres. Uno murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que ahora vivan ¿para quién? Para aquel que murió y se entregó a sí mismo por ellos. ¿Te das cuenta cuando tú ves el amor de Cristo? Te pone un control en tu vida y tú dices, yo tengo que vivir para Cristo. No queda de otra, hermanos. O no debería quedar. Pero el amor de Cristo es tan grande que tú ves lo que Él hizo y tú dices, ¿cómo voy a vivir para mí después de lo que Él hizo por mí? ¿Cómo voy a vivir para mí mismo si todo Él se entregó por mí y ganó la salvación, que es lo más preciado que nosotros hoy tenemos, la salvación eterna del alma, que no podíamos conseguir por nuestros méritos, por nuestras fuerzas? Hermano, tú tienes un lugar asegurado en el cielo porque alguien te dijo, yo lo voy a ganar por ti, porque tú no puedes. Y el tamaño del perdón de Dios también, hermano, nos controla, porque es el amor demostrado en la cruz. ¿Se acuerdan esa parábola de los dos deudores? Que a uno le fue perdonado unas luquitas y al otro le fue perdonado no sé cuántas UF. ¿Quién va a amar más? El que tiene una gran deuda. Ahora, hermano, ¿tu deuda cómo era? Tu deuda y mi deuda era bastante grande. Y si yo te pago esa deuda un día y voy al banco y digo, oiga, yo le pago la deuda a él, ¿cómo sería tu actitud conmigo? Si yo un día te digo, hermano, pagué toda tu deuda, no me debes nada, lo hice porque te amo, tendría 11 asegurada, vitalicia, en tu casa. Si me falta una cosa, oye, te llevo yo, ¿sí o no? Mostrarías tu gratitud por amor, porque sabes que nunca vas a poder pagarme esa deuda a mí, jamás, jamás. Pero tú vas a mostrar amor y gratitud. Lo mismo pasa con el Señor Jesús, hermano. Tú jamás vas a poder pagar la deuda que tenías con Él. Lo único que puedes hacer en respuesta a ese amor es decirle, Dios, te sirvo, te amo. Hermano, ¿es sacrificio servir al Señor? Pongámonos serios, hermano. ¿Es sacrificio servir al Señor? El sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Lo que nosotros hacemos en Cristo es una bendición. Es una bendición.
ser un hijo de Dios, ser un siervo de Dios, siempre ha sido una bendición. Nunca ha sido una carga. Pablo hablaba de las cargas que nosotros tenemos que llevarnos como hermanos. Y tenemos que, en cierto modo, ser un sacrificio vivo para Dios. Pero es una entrega total. Pero Él ya hizo el trabajo por nosotros. Increíble, hermanos. Él hizo el trabajo por nosotros. Nosotros no podíamos hacerlo. Por eso se llama gracia. Gracia. La gracia de Dios, incomparable, que nos tiene acá. Y nos llama a mostrar gracia al mundo. Porque quiero mostrarte ya el último punto, hermano, que es el mensaje del embajador. Vimos el combustible, que es el temor. Vimos el trabajo del embajador, que es persuadir. Vimos el control que tenemos sobre nosotros, que es el amor de Cristo. Pero ahora quiero hablarte del mensaje del embajador. ¿Cuál es el mensaje que tú tienes que llevar al mundo? ¿Cuál es el mensaje que tienes que compartir? Pablo lo comparte con nosotros. Pablo lo comparte con nosotros y vamos a buscar ahí el versículo 20. Y el versículo 20 dice así: así que somos, ¿qué cosa? Embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios, ¿qué cosa? Rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. ¿Cuál es el mensaje? Reconciliaos con Dios. En otras palabras sería, vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Ese es el mensaje del Evangelio, hermanos. Vuélvete a Dios. Reconcíliate con Dios. Ese es el mensaje del embajador al mundo. No es convencerlo con tu argumento, es decirle reconcíliate con Dios. El apóstol Pedro dice que nosotros tenemos que presentar argumento para defender la razón de nuestra esperanza, pero no argumentos para convertir a las personas al Evangelio. Son razones, argumentos de nuestra esperanza. Pero el mensaje del Evangelio es un mensaje amoroso. Reconcíliate, vuélvete a Dios. Yo escuché una vez, Dios no ruega, Dios es soberano, Dios manda. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree eso, no? Yo creo eso también. Es cosa de abrir Génesis y Él dijo, haya luz, y la luz se hizo. ¿Sí o no? Pero cuando habló con Adán, le dijo, Adán, de este árbol no puedes comer. No tienes que comer de ese árbol. No le dijo, Abraham, tú vas a estar incapacitado para comer ese árbol. No puedes hacerlo. Le dio la libertad para escoger libremente, amar y obedecer a Dios. ¿Y saben cuál es la manera de entregar este mensaje? El versículo 20. ¿Qué dice, hermanos? Os rogamos en nombre de ¿quién? Rogamos, hermanos. Os rogamos. Hay una versión de la Biblia que dice, hablamos en el nombre de Cristo cuando les rogamos, vuélvanse a Dios. Como Dios rogando a la humanidad diciendo, vuélvete a mí. Vuélvete a mí. A mí me encanta la apologética, pero últimamente la apologética se ha vuelto solamente un foco en el debate en donde los cristianos queremos ganar en todos los argumentos que nos dicen y humillar al otro que no tenga nada que decir. Bien, los cristianos ganamos el debate, dejamos callados a los ateos. Bien, esa es la apologética. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Rogamos. Reconcíliate con Dios. Te ruego que te reconcilies con Dios. Esa es nuestra apologética. Reconcíliate con Dios. Ah, pero que tu Dios. Bueno,
Pero mi mensaje va a ser el mismo. Reconcíliate con Dios. Porque acuérdate que nosotros no convencemos a nadie. Es la palabra. Es la palabra de Dios que trae el mensaje de salvación. Que la fe viene ¿por qué? ¿Y el oír qué? La palabra de Dios, no tu argumento, no a tu persona. Es el oír la palabra de Dios. Y la persona puede discutir contigo, y la persona te puede pelear y te puede mandar este argumento y otro, pero cuando abre la palabra de Dios, Dios hace una obra en el corazón de la gente. ¿O nunca te ha pasado que a lo mejor intentando llegar con el evangelio a una persona le hablaste tantos años, y esa persona un día, ¿sabes qué? Voy a ver qué dice la Biblia. Y no pudieron leer más y se humillaron delante del Señor? Porque el poder de la palabra transforma. Y la palabra de Dios para el hombre hoy es la misma. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Y el Señor llama y dice, ven a mí. Como llamó a su pueblo en Isaías, le decía, vengan a mí de nuevo. Estemos a cuenta de nuevo, le decía a su propio pueblo. El pueblo de Israel que dejó a Dios como su Dios, cordialmente, con un amor entrañable, le dijo a su pueblo, ven de vuelta, hijo. Ven de vuelta, hijo. Mira, si tus pecados fueren como la grana, ven, yo te voy a limpiar. Pero ven. Si tus pecados son como el carmesí, ven, que yo te voy a limpiar. Pero yo te digo, ven. Hermano, sal a la calle y dile a la gente, ven. Dile a la gente, ven. Porque es la voz que tú tienes que llevar a los hombres, porque eres embajador de Cristo. No vamos a convertir a nadie a bibliazos a la gente. Nosotros somos luz en el mundo. No somos un halógeno de 10.000 watts. ¿Tú te has puesto un halógeno de 10.000 watts en la cara, hermano? Te dejaría ciego. Y nosotros queremos resplandecer y colocar como un spotlight en la cara de la gente. Y eso encandila, eso molesta, eso deja ciego. Cuando Cristo vino, iluminó. Y mostró el amor que nadie mostraba al pecador. Porque cuando Él se juntaba con una ramera, cuando Él se juntaba con un publicano, cuando Él se juntaba con este y con este otro, ¿qué decía la gente? Mira con quién se junta. Y el Señor, ¿qué dijo? Los que están sanos no necesitan un doctor. Yo vine para los que están enfermos. Y si tú, fariseo, te crees sano, bien. Pero yo vine a ver a los que están enfermos. Y el Señor vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Y a veces es interesante. Yo sé que nuestra boca habla de Dios, pero también tus acciones hablan de Dios. Y a veces impacta mucho más. Impacta mucho más. Y quiero terminar con esto, hermanos. Me demoré un poquito, pero perdón. Hace muchos años atrás, en Estados Unidos, una organización LGBT, liderada por una mujer lesbiana, tenía que tomar una encuesta de la realidad religiosa en cuanto al ámbito LGBT. ¿A dónde fue? Le pasaron la dirección de un pastor de la ciudad. Esa mujer fue a la casa de ese pastor y se presentó con el título: hola, soy tal, soy líder del movimiento universitario, bla, 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 soy lesbiana y vengo acá porque vengo a preguntarle su opinión y ver qué pasa en la iglesia. ¿Sabe lo que hizo el pastor? Bienvenida, le dio un beso, le dio un abrazo. Qué bueno, pasa. Mira, llamó a la esposa, le dieron comida, conversaron. ¿Saben que el pastor nunca le habló del pecado? Solamente cuando ella preguntó, ¿por qué ustedes me tratan así? Porque me he encontrado con varios cristianos y yo vine aquí con un escudo de 5 metros porque sabía lo que me venía.
Y el pastor dijo, porque yo quiero mostrarte el amor de Cristo. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú haces. Yo creo que la Biblia lo llama pecado. Pero yo también soy pecador. Mis pecados no son los tuyos, pero soy pecador. Pero Dios te ama y nosotros te amamos también. Ella fue semana tras semana en esta pesquisa. Le voy a resumir el cuento, si no estaríamos hasta las 10. Actualmente esa mujer es esposa de un pastor. Y cuando ella da testimonio, ella puede decir, fue el amor de Cristo demostrado en acciones lo que me acercó a Dios. Nadie me juzgó por lo que yo pensaba. Y yo era pecadora y yo sé que estaba en pecado. Ahora tengo conciencia de esto. Pero fui ganada del Evangelio porque alguien me abrazó y me dijo, Dios te ama y nosotros te amamos también. No amamos lo que haces, no estamos de acuerdo con lo que haces. Pero eso no va a impedir que nosotros te abracemos y te digamos que Dios te ama. ¿Cómo desafiarlos ahora, hermanos, antes de terminar? Mañana es lunes, lo siento, es lunes. Y usted tiene un trabajo, ¿sí? Donde sea, en su casa, afuera, tú estudias. Seguramente tienes un vecino que no conoce a Cristo, ¿cierto? Seguramente tienes un colega que no conoce a Cristo. Seguramente tienes un compañero que no conoce a Cristo. ¿Sí o no? ¿Lo pensaste ya? ¿Tienes ese nombre en la mente? Ponte ese nombre en la cabeza. ¿A quién conoces tú que lo vas a ver mañana que no conoce a Cristo? Bien, es fácil porque los tenemos ahí. No esperes la oportunidad. Busca la oportunidad para hablarle del amor de Jesús, no del juicio venidero, porque Cristo vino a hablarle a los del juicio venidero. ¿A quiénes? Acuérdense, todos los que hablaban y se creían una cosa, pero al que estaban enfermos los vino a salvar, los vino a curar, les extendió la mano y le dijo, sí te amo, no estoy de acuerdo, pero te amo. Pero te amo. ¿Puedes buscar una oportunidad, hermano? ¿Puedes buscarla? Inténtalo. No sabes cómo comenzar la conversa. El Señor va a estar contigo. El Señor va a estar contigo. Y traigámosle un problema acá al edificio, que se llene este lugar. Y que no tengamos sillas. Y que digamos, oye, Dios se está moviendo en este lugar. Porque el que convirtió a los 3.000 antes es el mismo Espíritu Santo que hoy día está acá. Pero a veces falta que nosotros como iglesia digamos, soy embajador. Me lo voy a tomar en serio. Soy embajador. Amén. Señor, agradecidos, contentos, Señor, estamos porque tu palabra es fiel, porque tu palabra es buena, porque tu palabra también cala el corazón y lo parte al medio, Señor, llega al tuétano, llega a las profundidades de los pensamientos. Y seguro hoy, Dios, era la palabra que teníamos que escuchar. De seguro hoy, Dios, era la palabra que teníamos que escuchar, porque también fue escuchada por mí y mis hermanos. Dios, nosotros, tu pueblo, hemos entendido la importancia de ser embajadores. Somos representantes, Señor, en nombre de Cristo. No tenemos opción, no es una elección para nosotros, es algo que se nos ha dado, pero es un privilegio y es una responsabilidad. Porque de aquí a poco vamos a ir a nuestro país. De aquí a poco, Señor, iremos a la patria celestial de donde pertenecemos. Mientras tanto, Señor, danos esa valentía, empújanos con tu amor para alcanzar al mundo que necesita conocerte y necesita salvación. En el nombre de Jesús oramos. Amén.